Bueno, comenzamos esta noche del domingo, a ver la computadora, día 4 de octubre. Este es un mes muy interesante para alguna gente, ¿no? Los cumpleaños son interesantes, y el clima cambia, ¿ves? Las agüitas comienzan. Nosotros que venimos del trópico, pues era una bendición llegar a octubre, porque ahí comenzaban los vientos o los nortes a llegar allá a la isla, y tú sabes, los que vivíamos en un puerto de mar, pues hay muchas cosas muy interesantes cuando viene el norte, sobre todo las aguas, el oleaje, y bueno, era un tiempo muy bonito. En realidad, en Cuba, que está un poquito más abajo del paralelo 23, no tiene marcado como aquí, que se ven bien marcadas las estaciones. Yo recuerdo, siempre había visto esos árboles amarillos y rojos, pero el día que yo lo vi con mis ojos era diferente. Fue una emoción muy tremenda, ¿no? Casi lloro de tanta... Sí, es algo precioso. Y cuando vivíamos allá en Georgia, pues íbamos allá toda la semana, cada vez que nos escapábamos ahí con los muchachos, y cambiaba todo. En una semana cambió todo. A veces había que ir diariamente cuando podíamos. Que cerquita teníamos allí el parque de ahí de Stone Mountain, y muy bonito lugar. Pero bueno, aquí estamos esta noche y vamos a aprovechar el tiempo, y lo aprovechamos en el espíritu que hemos estado participando. Cantamos 2 canciones. La primera, ¿se recuerdan cuál fue el nombre de la primera? Para que se lo olvidó. Esta última la sabemos porque fue la última, con mis manos levantadas hacia el cielo. Nosotros levantamos las manos, ¿verdad?, hacia el cielo. Bueno, nosotros pasamos, nosotros, estoy hablando de la experiencia familiar y la experiencia de Tere conmigo y todo el resto de la familia, que tuvimos que encontrarnos con una serie de dificultades, como por ejemplo en nuestra religión no se podían levantar las manos, por lo menos no estábamos libres de eso. Entonces, cuando la primera vez que levantamos las manos fue una libertad tremenda, y parece una cosa sencilla, pero es así. La primera vez que tú profetizas, la primera vez que levantas las manos, la primera vez que envuelves tu corazón en un cántico que no sabes de dónde viene, pero sabes que es algo hermoso que sale de tu corazón, lleno del amor de Dios, en fin. Y esto pues tuvimos que experimentarlo, y fue a través de lo que es la llenura del Espíritu de Dios. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la tumba del primer Adán, y vimos como Jesús, que es la promesa dada a la primera mujer, que es Eva, donde dice tu simiente, tu semilla va a herir en la cabeza a la serpiente, te va a herir en la cabeza, tú le vas a perseguir, a su calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. O sea, y la serpiente esa pues ha estado detrás de nuestro andar. Estoy hablando de todos estos 2000 años en la cual apareció Jesucristo y el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor Jesús, y vimos la semana pasada como habían 30 años de su vida, hijo de María, y representado aquí en la tierra por su padre José. Y entonces esos 30 años, pues a los 12 años vemos la actuación de él, dando testimonio a los doctores de la ley, a los que sabían acerca de los planes de Dios, o por lo menos de que estaban envueltos con la Escritura, y se recuerdan la historia. Dicen, las cosas de mi padre me conviene estar. Cuando a los 12 años él habla de su padre, habla de su Abba. Es muy importante para nosotros, padre y padre es lo mismo, ¿no? El idioma español a veces necesitamos muchas palabras,
para explicar algo. A veces no, casi siempre. Pero en el idioma hebreo, en la palabra Abba, es papito. Es como le dicen los niños a su papá. Cuando el hombre es grande ya, yo creo que ya le dicen diferente, ¿no? Habrá otra palabra, yo no la conozco. Pero es algo notorio, es importante que nosotros veamos eso así. Yo sé que él tuvo una niñez como hombre, pero con la conciencia completa de quién era él. Y tuvo entonces el entrar a su ministerio cuando Juan le bautizó, lo introdujo en las aguas, y al sacarlo entonces de las aguas, el verbo que había sido traído aquí a la tierra, ¿ve? Entonces inmediatamente el hombre natural, el verbo de Dios, la palabra y el espíritu se hicieron una realidad de expresión. Y ese es el espíritu que nosotros tenemos hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. El espíritu de el Hijo. Y vamos entonces a ver un poquitito más adelante unos pasajes que tenemos precisamente de Juan, pero no de Juan el Bautista, sino de Juan el Evangelista, en Primera de Juan, donde nosotros vamos a ver lo que él expone ahí, para tener en cuenta la riqueza que tiene la Escritura. La Escritura, lo mismo del Antiguo Testamento que el Nuevo, para nosotros es rico, porque nosotros no vamos a la Escritura para nosotros, esto es para descubrir ahí por cuenta propia, para buscar la revelación de Jesucristo por cuenta propia, sino que vamos ahí a buscarla en el mismo espíritu que hemos recibido del Señor Jesucristo. El espíritu que recibieron también los discípulos cuando en el día de Pentecostés ellos estuvieron los 120 ahí y María estaba entre los discípulos. Recuerden que había discípulos y discípulas. Se oye poco por ahí eso, ¿verdad? Que había mujeres discípulas. Y ustedes pueden saber que algunas de ellas, María Magdalena, Marta y María Salomé, otra que había muchas mujeres. Las mujeres traían un trabajo muy especial en el discipulado y bueno, y ahí estaban. La Escritura no mienta que si había otras personas, otras mujeres allí, pero yo calculo que sí. María, la hermana de Lázaro. Sí, María y Marta también eran y Lázaro era amigo y bueno, para ser discípulo de Jesucristo había que ser amigo de él. ¿Se recuerdan? Y nosotros pues, bueno, ahorita no sabemos mucho del discipulado y cuando escuchamos por un discipulado, pues la gente piensa que es la enseñanza nada más. Y sí, yo conocí aquí en San Antonio un hermano que por cierto fue miembro de aquí de la iglesia cuando él empezó a buscar. Y él mismo me contó, no me hayan contado, él mismo me contó lo que él entendía, lo que él entendió y cómo él tenía un discipulado que le era tan rígido, porque algunas veces me decía, yo así para ejercer la autoridad, yo le decía a las personas, las quiero en el shopping center, en North Mall, ahí en el Mall del Norte, ¿sí? Y entonces los quiero ahí a las 6, y mujeres casadas, que tenían que a esa hora estar haciendo la comida de su marido y todo, dejaban lo que estaban haciendo y ahí estaban a las 6. Y esto yo aprendí a través de eso, no de verla, sabemos, yo sé que, bueno, uno dice, yo nunca haría esto, pero eso viene por causa de muchas cosas. Pero la principal causa es por no saber o no participar del espíritu que se supone que nosotros recibimos. Cuando el Espíritu de Dios vino de forma de paloma sobre Jesucristo y el verbo comenzó entonces la expresión de un solo espíritu, nosotros no podemos tener
tener una expresión distinta al espíritu que hemos recibido. El espíritu que hemos recibido es un espíritu de amor, un espíritu es el espíritu del Hijo. Y el espíritu del Hijo y del Padre son uno. Todo lo hizo el Señor a través del Verbo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, ¿se recuerda? Y Él se hizo realidad. Entonces, esto es lo que nos salva a nosotros de este día, de que nosotros no podamos participar o que no tengamos que, nos ayuda a no participar de otros espíritus y la confusión que realmente hay aún dentro del pueblo de Dios. Si nosotros hemos definido en el amor de Cristo, en el amor de Dios, hemos definido ese espíritu y nosotros estamos conscientes de que no es cualquier cosa lo que hemos recibido, sino es la capacidad de poder expresar la vida de Dios, de poder expresar lo que es los atributos y las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Porque si nosotros podemos hacer algo, lo podemos hacer con nuestras manos, ¿ve? Con nuestros pies podemos caminar, pero con nuestra mente podemos entonces entender. Y si el espíritu que hemos recibido tiene que ver con nuestras manos, tiene que ver con nuestros pies, esto tiene que ver también con nuestro corazón. Y precisamente de ahí es donde viene, de donde sale todo la virtud que Dios ha puesto en nosotros, de nuestro corazón. Entonces yo creo que es importante, esta clase es muy sencillita, son algunos versículos que tenemos del capítulo 5, pero por lo menos a mí me llena mi corazón de que podamos ver alguna cosa ahí, y yo ruego al Señor que su Espíritu nos ayude para poder irnos a sacar aquella cosa que necesitamos esta noche y mañana y todos los días, porque no es cualquier cosa lo que hemos recibido al creer que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor. En los 3 años y medio que correspondieron después a la vida de Jesús, se recuerdan que fueron los 3 años y medio donde fue probado, donde él ejerció el poder, donde ejerció precisamente lo que es la resurrección y la vida, donde él vino a mostrar un hombre diferente, completamente distinto, ¿ve? Vino a participar, a ser partícipe, mejor dicho, a los demás de algo que realmente habían los profetas visto, y que había estado en los reyes también de Israel, y que había estado en las visiones y revelaciones, pero que ahora era una realidad, ¿ve? Para aquellos que realmente tuvieron el privilegio de rodear, de participar y de ser amigos, como estábamos diciendo, de como eran Lázaro, Marta y María, y cuantos otros que realmente conocieron al Maestro y le sirvieron, y son nombres anónimos. Por ejemplo, un nombre, o sea, una persona anónima de nombre, o sea, anónima quiere decir que no tiene nombre. Entonces, fue aquella persona que Jesús, ¿te recuerdas cuando Jesús mandó a que trajeran al burrito, al pollino? Y entonces, si le pregunta al dueño, dice, díganle que el maestro lo mandó a buscar. Eso es uno de ellos. Otra persona que también aparece ahí, el hombre con un cántaro. Y cuánta gente, las mujeres discípulas que no aparecen los nombres, la casa de ahí de Pilato, donde en el palacio de él había una serie de cantidad de personas que eran discípulos, no aparecen los nombres. En fin, todos y cada uno de ellos trabajaron para que se consumara un día el poder mostrar al Padre el gran amor de Él, a poner toda su vida, todo su ser en forma de carne, en forma de hombre, y lo puso ahí, y fue entonces la dádiva de Dios. Dádiva es algo más que don. Don es un regalo, pero una dádiva es todo. Es como si dijera, nos dio todo. Mi padre me heredó todo, me dio todo. Fue más que un don.
Un don es una porción. ¿Se recuerdan cuando hay varios hermanos? Pues este le toca tanto, el otro tanto. Y a nosotros todos nos tocó todo. Entonces ese es el don, la dádiva de Dios. Y todo esto lo hemos llegado a comprender por la gran experiencia de que nosotros tenemos un espíritu diferente. No sé si recuerdan cuando iba Jesús con los discípulos, que no le dejaron entrar en un lugar ahí, y entonces una ciudad, y ellos dijeron que maestro, que mandamos que caiga fuego del cielo, y él lo requirió, le dijo no, ¿de qué espíritu sois? Entonces eso es lo que quiero que podamos nosotros ver en esta noche. Es muy fácil decir que nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, ¿ves? Pero realmente esos son evidencias. Pero lo que realmente me confirma a mí mismo y le puede confirmar a todos los demás que hemos recibido la llenura del Espíritu de Dios, o sea, lo que usted puede decir, el bautismo del Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu de Dios, que nosotros podamos entonces funcionar conscientemente de un espíritu diferente. Y ese no es el espíritu del hombre, no es el espíritu de la religión, no es el espíritu de tú sabes, ¿qué podemos decir? El espíritu que hay en el mundo. Es un espíritu diferente. Y todos esos espíritus que nosotros conocemos que hay en el mundo, algunos se pueden echar fuera y otros están puestos ahí porque tienen que hacer el trabajo. Y otros, pues, todos estos provienen a través de la voluntad de Dios. Él los permite, pero están simplemente bajo el juicio de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús echó los espíritus? ¿Qué le dijeron los espíritus? ¿Por qué has venido antes de tiempo? Para atormentarnos. Bueno, y todavía el Señor Jesús no venía como está escrito con aquella escritura. ¿Se recuerdan que dice que Él llegó allí a la sinagoga? Le entregaron, le entregó el ministro, le entregó entonces el rollo. Estaban esperando porque habían oído muchas cosas de él, y cuando entonces él abrió el rollo en Isaías y leyó, y cuando leyó llegó un punto donde paró. No terminó la profecía, porque la siguiente parte de la profecía, y eso creo que en muchas Biblias de ustedes están acotadas o anotadas, en la segunda parte de ese versículo, es más, un versículo lo cortó a la mitad. La segunda parte de ese versículo dijo que es el vino para traer, dice ahí, que viene a traer el juicio. Entonces Jesús paró ahí y cortó. Yo no sé si podemos buscarlo para estar seguros. Está en Isaías. Sí, exactamente. Hasta lo puedes decir. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si no me equivoco, yo lo separé por acá. Isaías, no, este es Juan. Isaías 50. Sí, el día de venganza. Hay una parte, esa fue la que él no dijo. Y eso es lo que todos los hijos de Dios esperan. Digo, todos los que saben que un día que tiene que venir el Señor a reinar sobre la tierra, ¿ve? Y tiene que reinar sobre la tierra 61, sí. Sí, no lo había apuntado aquí, pero Isaías 61. Sí, es 61. Donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí lo tengo marcado, sí. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso solamente está en Lucas 4. Sí. Pero se añade: y el día de venganza del Dios nuestro. Sí, bueno, ahí yo puse aquí en 61:1, y cuando llega al verso 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ahí paró él. Entonces quedó entonces el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Estamos en medio de nosotros de mucha aflicción, porque aunque oímos, no es tan doloroso escuchar que hay personas que están siendo víctimas de la maldad del hombre y derramándose sangre en cuantos lugares del mundo. Y apenas esta semana tuvimos también la oportunidad. Hay dos cosas que ocurrieron esta semana. Uno, un evento en las cuales mataron como 9 personas, un joven de 25, 26 años, ¿no? 20 y algo. Sí. Pero yo vi en ninguna de las noticias, pude ver lo que se conoce, y que él preguntó, esa persona preguntó que se pusieran de pie les preguntó a los que eran cristianos. Okay. Y entonces él le disparó a los que eran cristianos. El jefe de la policía de ese lugar dijo que él no quería hablar del hombre para no exaltar a un asesino. Pero en realidad lo que estaba tapando era todo lo que es en la historia, ¿ve? Y eso duele porque no es porque sean cristianos, porque nos duele que sea cualquier persona. Pero lo que sí veo que hay una injusticia también de por qué no dicen la verdad, ¿ve? Y bueno, y debe haber una acción nuestra en contra de lo que es la injusticia, pero nosotros, antes de poder nosotros, tú sabes, llenarnos de una oración que puede, de otro espíritu que no sea el espíritu del Señor Jesucristo, tenemos que estar conscientes de qué espíritu es nuestro. Es un espíritu que cuando tiene que perdonar, perdona, cuando tiene que sufrir, sufre, cuando tiene que dar una palabra y hacer traer una justicia, se trae, en fin, pero nosotros no podemos, a pesar del dolor y todo, ni dejar de perdonar, ni hacer otra acción que no sea aquella que el mismo espíritu que hemos recibido produzca en nosotros. Y por eso es la importancia de que nosotros tenemos de saber cuál es ese espíritu que hemos recibido. Porque ahorita la gente está en confusión grande. Cuando hablamos de cristianos y hablamos de catolicismo, de protestantismo y de cuantos ismos, pues imagínense, todo es como dicen allá en México, una capirotada, ¿no? Y claro, usted puede comerse la capirotada y está buena y te sabe bien, pero sabe, si tiene muchos ingredientes, ¿no es cierto? Y a lo mejor tú puedes uno de esos ingredientes de descubrirlo, decir, oye, espérate, tiene piloncillo, pero mira, al fin y al cabo es una capirotada. O sea, que es una mezcla de sabores, que eso es lo interesante de ese tipo de postres, de que es una mezcla de cosas, pero así estamos nosotros. Realmente sabemos que el Señor está reinando. En esta semana puse en lo que es la página mía de el Facebook, puse al Señor Jesucristo en medio de 7 candeleros. Y ahí tiene un poder tremendo. Él está reinando, Él está dirigiendo todo lo que tiene que ver con el plan que el Padre le dio, y siendo el nombre, sobre todo el nombre, siendo el Señor y Dios sobre todas las cosas, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Nosotros no podemos menos que ver a Jesucristo así sentado aburrido en un trono, como mucha gente se lo imagina, aburrido en el trono porque no está pasando nada. Aquí está de patas para arriba las cosas y la justicia está ahí. Y yo puse ahí que realmente ahorita entre los gobiernos de todo el mundo está funcionando los vigilantes. ¿No se recuerdan dónde están los vigilantes en la Escritura? Los vigilantes. ¿No saben quiénes son los vigilantes? ¿No estaban ustedes en el seminario este? Sí, algunos de ustedes no estaban en el seminario, como los hermanos Aguilar, ¿verdad? Pero los demás que estaban aquí, sí.
Los vigilantes son ángeles de Dios, que tienen que ver con los sueños y los pensamientos de los hombres. Pero ellos tienen que trabajar en ese nivel. Y muchas de las cosas que tienen que traer o que tienen que levantar, ¿ve? O que tienen que influenciar, está precisamente con relación directa a lo que son los gobiernos, y muchos gobiernos en contra del mismo cristianismo. Yo sé que cuando Moisés, el Señor le dio las leyes en el monte, Él le dijo también que Él iba también a mandar falsos profetas. Pero ¿qué pasa? Que en la religión nos han enseñado que los falsos profetas son del diablo, y lo malo viene todo del diablo. Y que dice el Señor en el Antiguo Testamento, ahí no fue el diablo que mató a todos los hijos de los primogénitos en Egipto. Son los Benejá, ¿ve? Esos son los hijos de, y entonces ahí están funcionando, y funcionaron allí, y funcionaron, ¿ve? Con un poder tremendo. Entonces el Señor tiene todo el mando, Él está en su reino, y lo menos que podemos verlo es en medio de los 7 candeleros, con relación a la iglesia, por supuesto. Yo no puedo entender todo lo que está pasando en el mundo, ni por qué los sismos por acá y los otros sismos por acá están funcionando, y por qué hay tanta cosa, pero sí yo puedo saber que no hay nada que escape al Señor. Y si algún gobernante nuestro vemos que tiene rasgos que no son cristianos, o hacen cosas que no son debidamente hechas, ni moralmente, ni inteligentemente, lo que usted quiera, pues resulta que no puedes tú acusarlos de que ellos están haciéndolo porque les da la gana, sino porque están puestos como un juicio de Dios. Y ahí están los gobernantes, buenos o malos, están ahí, porque está escrito también que no hay ningún hombre que gobierne la tierra que no esté bajo la autoridad de Dios. O sea, Dios es el único que puede quitarlo, y el único que lo puede eliminar o ponerlo, porque Él va trayendo. Cuando vemos eso así, podemos preguntarnos, ahora entendemos por qué Dios le dijo a Moisés que Él iba a mandar falsos profetas. Dice, para probar el corazón del hombre. Porque cuando el hombre dice, cuando ellos le dijeron, sí, nosotros y nuestros hijos vamos a obedecer a Dios, y ellos dijeron que sí, tú Moisés, vas y le hablas a Dios y que Él te diga, y nosotros vamos a obedecer lo que tú pongas, la ley, lo que tú hayas traído. ¿Ves? Y mejor así, porque si vamos directamente con Dios vamos a morir. Él lo dijo así. Entonces en este día es muy importante para nosotros tener paz, porque no tenemos otro espíritu que no sea el que nos dé paz con nosotros y con nuestros enemigos también. Sí hay enemigos, pero nosotros tenemos el funcionar a través de una obediencia al Espíritu. El Espíritu nos dará y nos dirá qué hacer, todo a través de una dirección. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener conciencia exacta de la unión con nuestro espíritu, y tenemos que tener exactamente toda la paz y toda la capacidad que ese espíritu forme a través de la expresión de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y este es el espíritu que precisamente hemos recibido o hemos heredado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio un espíritu diferente, porque Él mismo dijo, ustedes, le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, vayan a esperar Pentecostés. Y ahí todos estaban esperando. Y 120 estuvieron ahí esperando hasta que ese día, a las 9 de la mañana, le fueron bautizados, y el Espíritu Santo de Dios trajo lo que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu del Hijo, y trajo la capacidad de poder funcionar como hijos de Dios, revelando lo que es la persona de un hijo de Dios. La persona, ahora Cristo estaba en el corazón de esos 120, y ellos se encargaron, inclusive en el mismo apóstol Pablo, en su tiempo, él iba esperando que el Espíritu de Dios tocara los corazones de aquellas personas, como se recuerda en capítulo 16, Lidia, cuando él habló, como lo entendió todo, y lo entendió por medio del Espíritu de Dios.
y él esperaba que la gente se convirtiera y la gente fueran, y los que creían en la venida del Mesías y que pudieran recibir la palabra de que ya el Mesías había venido y que había sido sacrificado, a que había muerto y había resucitado, y ahí que entonces comenzaba San Pablo a dar el evangelio maravilloso de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio de que Él vino y cumplió como la ley, a través de la ley, y que fue muerto por causa nuestra, y que también al morir derramó su sangre y nos dio entonces a nosotros toda la justicia de la ley, ¿ve? Siempre y cuando nosotros estuviéramos de acuerdo y siempre y cuando nosotros estuviéramos capacitados o estuviéramos participando de ese espíritu que Él nos dio. Por tanto, es importante saber cuál es el espíritu que hemos recibido, de qué se trata, ¿ve? Y ustedes saben que espíritus nos sobran en el mundo, donde quiera espíritu. A veces llegamos a un lugar y decimos, aquí no me gusta este lugar, aquí hay un espíritu raro, ¿ve? Y otras veces cuando entramos a un lugar, me recuerdo siempre la historia de cuando estuvimos en casa de una hermana que era una viuda de un pastor, y estuvimos ahí. Cuando llegamos ahí al cuarto, porque nos llamaron para que oráramos ahí, y pues, la mujer tenía 56 tecolotes. Como son mexicanos, saben lo que es tecolote. Son lechuzas o búhos. Y le preguntamos, señor, ¿y por qué usted tiene tantos búhos? El tecolote era de reloj, el tecolote de adorno, el tecolote de adorno, bueno, en fin, ¿cuánto? Y se nos dio el poder contar. 56 contamos, eso, sabe Dios lo que habían guardado. Y nos dice, no, es que me lo regalan. Digo, y como sé que en México también es un símbolo muy, muy feo ahí también, no sé. El caso es que simbolizan cosas que no son buenas. El caso es que ese día cuando entramos ahí en el cuarto no sabíamos dónde estaba el interruptor de la luz, y estaba el hermano Deño conmigo y no me acuerdo quién era el otro hermano, y cuando entramos ahí buscando el interruptor de la luz, oye, los pelos, yo creo que hasta salieron nuevos pelos, porque aquello parecía erizos, todo el mundo. Oye, ¿qué hay aquí? Dice Deño. Deño era un estudiante del Instituto Bíblico Bautista de Corona, yo no sé si lo conocen los hermanos. Y dice, ¿qué es lo que hay aquí? Dice, yo no sé, mira, encuentra la luz, a ver, se enciende ahí. Y entonces cuando se hizo la luz, lo único que había era un ídolo de arriba de un escaparate, de esos escaparates de chifoneros, escaparates, ¿no? Allá le dice chiforrober, ¿no? Eso tiene muchos nombres. El caso es que estaba ahí con su nariz larga, llena de roja de la bebida, europeo, no sé cómo se llaman los gnomos eso. El caso es que efectivamente el hombre lo tenía ahí, el hijo de la señora, por una serie de cosas, y se sentía el ambiente. Entonces muchas veces vamos a los lugares y hay un ambiente, hay un espíritu. Y tenemos alguna clase por ahí que está bien interesante de qué son espíritus. Bueno, pues esto también nos toca a esta casa. Esta casa tiene un espíritu diferente. Y esta casa tiene el expresar ese espíritu. Y precisamente como hijos de Dios tenemos que expresarnos. Y que tenemos que expresarnos en aquellas cosas que Dios quiere que nos expresemos. Y cuando digo expresar, no solamente con palabras, sino con acciones, con lo que es nuestra vida. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué somos? Del Señor. Si somos del Señor, pues qué bueno saber qué tipo de espíritu tenemos, y qué bendición, ¿verdad? De que seamos tan agraciados en medio de tantos espíritus raros. Como dice el hermano, los espíritus socarrones, ¿no? Tenemos espíritu de paz y de amor. Mire, yo tengo mi teoría, no, yo tengo mi visión de cuando entró Jesús ahí al río Jordán. Y Juan se dio cuenta por eso que era Jesús, porque cuánta gente no venía, estaban esperando en la orilla, y él estaba metido ahí en el río, y venía uno y venía otro a bautizarse. Pero cuando vio a aquel joven que venía para arriba de él, era un joven diferente, porque era tanto el gozo de estar aquí participando en esta experiencia de ser un humano, ¿ve? Y de entrar en la responsabilidad con el Padre, y del Padre. Pues imagínate que yo digo que iba chapoteando el agua y con un gozo tan grande que Juan dijo, no, que va,
nadie tiene ese gozo, y precisamente está escrito, ¿sí? Óleo de gozo, más que todos sus hermanos. Entonces, imagínate qué clase de realidad había de su persona, que Juan lo descubre, y cuando fue bautizado lo metió en el agua, y al salir del agua, entonces vino entonces la magnífica voz del Padre, donde dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual me complazco, tengo complacencia. ¿Ve? Entonces ese fue la figura que ustedes ven ahí en el dibujo. ¿Ve? La tumba es el agua. El agua tiene que ver con la naturaleza de nosotros, y entonces los cielos abiertos es toda la realidad del Espíritu de Dios en la palabra, que es el verbo hecho carne. ¿Ve? Y entonces es lo que le llamamos el ungido. Por eso es que es el Mesías. Ya entendemos por qué es el Mesías. Mesías, oye, por eso dice Yeshua y Mesías, o sea, Jesús el Mesías. Mesías significa el escogido, el ungido de Dios. Y claro, se recuerdan que los judíos, muchos de los judíos en este día, o la gente descendiente no de Abraham, porque son de fe, sino de Isaac, que son los judíos o los hebreos, mucha gente de ellos pues no saben que Jesucristo es el Señor. Pero de la Escritura dice: cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará. Y cuando nosotros somos verdaderamente entregados al Señor y recibimos la bendición de ser llamados justos, hechos perfectos, de ser llamados, de que el Padre nos vea a través que el Padre nos ve a través de la justicia de Dios, nos ve como hijos, nos ve perfectos, nos ve hijos de Dios. ¿Ve? Y eso es porque eso es legalmente eso es lo que hemos recibido, una salvación que se convierte en una realidad cada vez que experimentamos. Entonces requiere que este día nosotros podamos experimentar completamente ese espíritu, para poder entonces enfrentarnos y ser vencedores. La semana pasada vimos que los vencedores, y Jesús es vencedor, ¿no es cierto que es vencedor? A ver, ¿por qué Jesús es vencedor? Un pequeño examen. Venció el pecado, pero si Jesús hubiera vencido el pecado nada más, y hubiera sido santo, ve, tú sabes, y todo, y si hubiera muerto como todo ser humano, sí, por eso es, porque venció la muerte. Entonces los vencedores del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, precisamente ellos vencen la muerte. Es una palabra muy grande. Ahora, ¿cómo dice que venció la muerte? Dice: venció la muerte por la sangre ¿de qué? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la palabra del testimonio, y porque dieron su vida hasta la muerte. Ok, entonces si nosotros vamos a ver la sangre de Cristo, ¿qué es? Y eso es lo que vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 5. Sí. Para poder entender 1 de Juan, capítulo 5, que esa es una carta que Juan le manda a la iglesia, nosotros tenemos que ver la revelación del Hijo. ¿Okay? En la revelación del Hijo, ¿okay?, dice que Jesucristo dio completamente toda su vida por nosotros. Pero cuando nace Jesús, vamos un poquitito atrás. Vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera, cuando viene a él un hombre que se llama Nicodemo. Okay, vamos a ver, ya Jesús estaba dentro de esos 3 años y medio, ¿no es cierto? Entonces ya estaba funcionando en los negocios de su padre. Y en los negocios de su padre ya había sido iniciado la letra o sea, lo que es la palabra, se hizo una realidad con el Espíritu, y hubo una expresión. O sea, que un espíritu que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros no tenemos 2 espíritus, tenemos un solo espíritu. Y estamos aprendiendo en este tiempo que mi espíritu y el Espíritu de Dios es uno solo.
Y como es uno solo, entonces yo tengo Dios me ha llamado a expresar completamente, a expresarme como hijo de Dios, a expresarte, que tú te expreses como hijo de Dios. Exactamente como Jesús. ¿Pero por qué? Ahora, Jesús es nacido de, cuando vino Nicodemo, ahora vamos a salir un poquitito de ahí del bautismo de Jesús, llevamos a Nicodemo. Y él le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes que el hombre tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo le dice una cosa que yo tal vez no, ni tú tampoco le diríamos. Y fíjese lo que piensa, fíjese qué pensamiento más natural. Entonces tengo que meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Porque él sabía que cuando tú naces de lo natural en agua, por eso es nacido de agua, es nacido del vientre de su mamá. Y por eso Jesús tiene que ir a las aguas, ¿ve? Para que entonces sea sepultado el hombre natural que trajo. Y ese hombre natural que trajo entonces quede solamente funcionando en el nuevo hombre, y ese nuevo hombre en una nueva sangre. Por eso es que dice que ahora donde vamos a leer en primera de Juan, vamos a ver que dice que no solamente es agua, sino también sangre. Entonces es una nueva sangre. Ahora, ¿cómo funcionaría? Yo me hago una pregunta, porque yo estaba haciendo una pregunta al Espíritu de Dios. Señor, ¿cómo ahora en este tiempo me es más fácil a mí entender esto de la sangre? Porque María tiene la semilla, el Espíritu Santo le hace sombra. Viene el milagro que se empieza a producir un hijo, y ese hijo no tiene una intervención de hombre, quiere decir que su padre es Dios y el Espíritu de Dios es el instrumento. Entonces la persona que nace de María es completamente un hombre, pero es un hombre diferente. Entonces, ahora que nosotros sabemos esto del ADN, de los cambios químicos y toda esa serie de cosas, digo, la sangre de Jesús era diferente. Era el primer hombre nuevo. Era el segundo Adán, o postrer Adán. Y por eso es que dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver entonces el reino. Entonces, cuando Jesús fue introducido en las aguas, entonces inmediatamente el hombre viejo queda ahí. Y cuando sale y dice, viene el Espíritu de Dios y se oye la voz del Padre y dice, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, de ese momento, el Señor Jesucristo físicamente era un hombre como tú y como yo, pero realmente era el Hijo, el heredero, la expresión de un nuevo hombre, y precisamente es también el establecimiento de un nuevo hombre sobre la tierra, como vino Adán sobre la tierra cuando Dios lo trajo. Ahora viene, entonces puso hace 2000 años un nuevo hombre sobre la tierra. ¿Ve? Y es tiempo que nosotros entonces podamos escuchar esto en todos lados. Es tiempo que podamos nosotros ver a nuestros hermanos regocijándose, porque sabemos que nuestra sangre no es cualquier sangre. Y que si nuestra sangre es transformada por el poder de la resurrección de Jesucristo, entonces el último enemigo que está impidiendo que nosotros podamos tener todos los atributos de un hijo de Dios y todas las ventajas que tiene eso, que podamos entonces participar completamente de. Entonces nunca se ha visto la resurrección más cerca de nosotros que en este día. Y cuando te estoy diciendo este día, no es que mañana vaya a ocurrir, yo no sé, pero lo que sí te estoy diciendo es que es fácil entenderlo, porque las cosas se van poniendo en el orden que el Espíritu de Dios las vaya poniendo. Y este hombre que en 3,5 años estuvo ahí funcionando con una palabra, diciéndole a los huesos que se enderezaran, haciendo toda la expresión, e inclusive a los muertos que se levantaran. Pues tenemos el caso de Lázaro, tenemos el caso de aquella muchacha que estaba, ¿ves? Y todo lo que está expresando ahí, está expresando una forma de expresión de Dios a través de un hombre físico aquí en la tierra. Un hombre que solamente el descubrir lo que había en su corazón era dado a aquellos que estaban alrededor de él,
porque los enemigos de él, ustedes saben quién eran, todos los fariseos. ¿Se recuerdan? Y hay dos cosas que Jesús dijo que nos cuidáramos. ¿De qué eran? Algo de los fariseos, ¿no se recuerdan? La levadura. ¿Y de quién más? De Herodes. La levadura de los fariseos, ¿sabemos cuál es? ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La levadura religiosa. Sí, haz lo que digo y no lo que yo hago. La maldad era tan grande que desde el tiempo de Isaías, no crean que era ese tiempo de Jesús, desde el tiempo de Isaías, está escrito en Isaías, me dan asco vuestras fiestas. Dice, había una fiesta, y dice en el Nuevo Testamento, había una fiesta de los judíos, no decide del Señor. Entonces había un juicio en realidad, por nada más que la persona de Jesús. No, él no vino para juicio, pero sí vino para establecer la justicia de Dios. Por eso le dijo a Juan, tú tenemos que cumplir toda justicia. La tuya, tú tienes que hacer lo que te dijo el Padre que hiciera. Yo tengo que hacer la parte mía. Y sabía su parte. Entonces, esta es la realidad que vivió aquel hombre. Su sangre parecía la misma que todo, pero no era una sangre diferente. Entonces, cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Ay, gracias, Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que yo diga, oye, la sangre de Cristo, como mucha gente ven algo y yo recuerdo una hermana que vio 666 y dijo, ay, la sangre de Cristo. Pero es que le estaban cobrando $6.66. Y dijo, déjenme mejor, dejo comprar algo más para que me cobre. Y gritaba, la sangre de Cristo. Digo, mira, la sangre de Cristo no está diciendo eso, la sangre de Cristo es la sangre de un nuevo hombre. Entonces cuando dice ellos le vencieron por la sangre de Cristo, lo que está diciendo es, están viviendo una sangre nueva, un cambio, un ADN, por la palabra del testimonio, porque ellos hablaron en el mismo espíritu del Hijo, tenían el mismo espíritu, por la palabra del testimonio, porque dieron sus vidas hasta la muerte. Porque no les importó el yo, el ego, ¿ve? Y no les importó más nada que eso. Se me quedó ahí lo que es lo que es Herodes, la levadura de Herodes. ¿No saben cuál es la levadura de Herodes? Pues fíjese bien. Es todo eso que nosotros sabemos ahora, que conocemos políticos. Que si que si el otro partido, que si el otro partido, que si dice fulano, que si mengano, que si ponen acá, que si los rusos, que si los americanos, que si el presidente de Estados Unidos, que si el presidente de Venezuela, que si el otro. Eso está viciado todo. Esos son otros espíritus. Eso está leudado. Esa es la levadura. Entonces dijo, tengan cuidado con eso. Nosotros tenemos un reino. El reino no es de este mundo, pero viene a este mundo. Y viene a este mundo trayendo una vara de hierro para poner las cosas en el lugar que sea. Mientras esto llega, el Señor está trabajando con los vigilantes y con otros ángeles que nosotros no sabemos, no conocemos, pero que como hijos de Dios podemos darnos cuenta de ellos. Si nosotros sabemos esta palabra que dijo Jesús escrita aquí, y nosotros tenemos el mismo espíritu del Señor, o sea, el mismo espíritu del Hijo, nosotros podemos entender todas las cosas y podemos participar, inclusive cuando sea el momento de participar, el Señor nos dirá cómo. Nosotros creo que tenemos alguna experiencia acá. Nosotros hemos estado aquí en intercesión algunas veces cuando ha habido guerra, cuando ha habido problemas, y realmente nos hemos sujetado a lo que el Espíritu diga. Hemos tenido experiencias con ángeles de Dios que han venido y lo han visto. Tenemos un grupo acá y vieron los mismos ángeles que otro grupo que estaba por allá, porque todos estábamos de acuerdo y todos estamos compungidos por algunas de las cosas que estaban pasando en este país. Nosotros vivimos acá y los hermanos que están en Ecuador, en España, en Venezuela, en Cuba, en tantos lugares, Argentina, Chile,
estamos en la misma situación. Todos estamos mirando que estamos rodeados de la levadura de Herodes. Y si queremos saber lo que es, vayamos a la historia y veamos qué fue lo que hizo Herodes. Y cómo esa dinastía quiso, para poder perpetuarse en el poder y todo, hizo todas las cosas que hizo, pero no era era muy astuto. ¿Se acuerda que Jesús una vez le dijo, díganle a aquella zorra? ¿A quién fue? ¿A quién? A Herodes. Era una zorra. En el tiempo de Jesús, y yo lo pude ver en la maqueta allí en Jerusalén, no en Jerusalén, tienen una maqueta gigantesca que hicieron los ingleses algo la tienen allí con el Museo de la Historia de Israel, y en esa maqueta se ven las torres de las 4 torres que hizo Herodes. Ellos vigilaban todo lo que hacían los judíos ahí. Y en el tiempo de Jesús tenían 2 sumos sacerdotes. 2 sumos sacerdotes. No uno, sino tenían 2. Pero también Anás y Caifás, y también había muchas cosas. También habían todas las cosas que ellos estaban imponiendo, las nuevas leyes que pusieron. Cuando en la misma Torá, la misma enseñanza escrita por Moisés, ahí dice, nadie puede añadir una ley aquí nueva. Sí, y nadie puede quitar una ley. Igual como dice en Apocalipsis, el que quite será quitado, el que ponga. Hay un juicio sobre quien quiera añadir y quiera quitar. Entonces, esto es muy serio. Y en ese tiempo estaban las torres, no me recuerdo cómo se llama, una torre que se están viendo, que suenan 4 torres en la esquina, sí, de Ana o qué, algo así, un nombre, pero bueno, después vemos el nombre. Ahí estaban. Y realmente tenían todo el control, porque a él le convenía, y a la dinastía esta de Herodes, no solamente hacer el templo, le convenía porque así se perpetuaban en el poder. Entonces, simplemente hay algo que pasa y que el mejor ejemplo que tenemos es ahí escritural. Usted léalo, estúdielo, si tiene tiempo, si le interesa, y entonces, al final, no te importará la política más nada que darte cuenta a través del Espíritu de Dios de las mentirosos que son todos. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos son mentirosos y todos quieren hacer convenios y cosas entre los hombres, y todos, cuando vienen a ver, van a ir contra el pueblo de Dios, como están yendo ahora. Pero hay un pueblo maravilloso, grande, poderoso, que descubre cuál es el espíritu que tiene. Y ese pueblo comienza entonces a ser levantado por el Señor. ¿Ve? Y comienza a darse cuenta no solo de los juicios que vienen, que están viniendo de la tierra a través de la acción de los vigilantes y de otros ángeles, sino también saben qué papel van a qué es el trabajo que tienen que hacer. Por eso es importante entender esta clase. ¿Sí? Por eso es importante saber qué espíritu tenemos nosotros, porque de lo contrario, entonces vamos a estar viendo una cosa por aquí, como aquella gente dice, esto parece mango, pero no es mango, es otra fruta. No, hay muchas cosas que se parecen, pero no son. ¿Ve? Y estamos viviendo en ese tiempo, el tiempo de las apariencias. ¿Ve? Entonces, ya llegamos ahí hasta este día de la muerte de Jesús. El día de la muerte de Jesús, Él mismo entrega su cuerpo, nadie lo mata. Él mismo deja soltar su sangre. ¿Para qué? Porque esa es el símbolo y el tipo de la nueva vida, la nueva sangre en Cristo Jesús. Lo que te estoy diciendo es que no que mañana te vayas a hacer un análisis de sangre a ver si cambió el tipo A o tipo E, ¿cómo es? Los tipos de sangre que hay, no sé. Lo que te estoy diciendo es que sí, físicamente tiene que alcanzar lo que es lo que es la nueva naturaleza, tiene que alcanzar la parte física. Y yo sé por eso que los vencedores, que dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ellos por eso pueden gobernar sobre todas las naciones con el mismo espíritu, porque es el cuerpo de Jesús. Y Jesús no puede tener una cabeza inmortal y un cuerpo mortal. ¿Sí?
Entonces es algo para pensar, y algo no solamente para pensar, sino para realmente vaya a estremecernos y decir, realmente tengo temor, tengo un gran temor y tengo mucho respeto a lo que está haciendo Dios en este día. Bueno, para cerrar la clase, porque tenemos que cerrarla de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a 1 Juan, capítulo 5, ¿ve? Ok, y entonces 1 Juan, capítulo 5, sí, vamos a empezar por el 1. 1 Juan, verso 1. 1 Juan 5, 1. Sí, léelo donde tú quieras. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. El 1 nada más. El 1 es... Todo aquel que cree que Jesús es el Entonces, Cristo. todos los que creen en Yeshua, en Jesús es el Mesías. Los judíos mesiánicos, ¿en qué creen? En que Jesús es el Mesías. Los cristianos no sabemos lo que era Mesías. ¿Ve? Sí. Teníamos el nombre que nos dio la Iglesia Católica y le dio a la Iglesia Protestante, es Cristo. Es lo mismo, pero parece que Cristo en griego es el ungido. O sea, el Mesías es el ungido. Hijo de David, ¿ve? Hijo de Abraham por la fe, hijo de David. ¿Okay? Y Jesús, Yeshua, el nombre que le ponen en las Biblias de nosotros es un nombre romano, griego. Jesús. ¿Ve? Y el nombre que le da a toda la religión es Jesús, pero el nombre que tenía Jesús era hebreo. Jesús no era Jesús, era Yeshua. Yeshua HaMashiach. El Mesías. HaMashiach es el Mesías. ¿Ve? Entonces, Yeshua, para nosotros, bueno, vamos a ver. Ok, somos gentiles. ¿Ve? O si alguien tiene aquí sangre judía, bueno, pero somos gentiles todos. Okay. Y como gentiles sabemos que Jesús, y es el nombre que nos han dado. ¿Ve? Entonces, Jesús el Mesías, ¿ve? Ese es el espíritu que hemos recibido. El espíritu, un espíritu nuevo de parte de Dios. ¿Cómo dice lo que tú leíste? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok, ¿tú sabes cómo dice aquí? Todo aquel que cree en Yeshua como el Mashiach, Mesías recibe un espíritu nuevo de parte de Dios. Entonces fíjense bien que eso está más animado. Sí, recibe un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo pues tiene que poseerme, tiene que hacer los estragos en mí. Sí. Y yo tengo como tengo una libertad para responder a Dios, limitada, porque Él me va a cuidar si yo lo voy a responder mal, me va a ayudar. Pero como estamos unidos por lo que nos une a nosotros, pero el sacrificio de Jesús, su sangre, que es su naturaleza, y por todo el trabajo de Él, de justicia, de la ley, pues entonces yo creo que Jesús es el Señor. Nuestros hermanos judíos que creen en Yeshua HaMashiach, ellos están igual que nosotros. Pertenecen a una denominación que se llama mesiánicos. Y nosotros a lo mejor no tenemos un nombre de denominación, pero pertenecemos a una iglesia, a un grupo, a un cuerpo, que somos una familia. Y ojalá que estuvieran aquí todos los hermanos de esta familia. ¿Tú me entiendes? Pero entonces los hermanos de esta familia, ¿ve? No todos los hermanos de esta familia, o de nuestros amigos de la familia, tenemos otros parientes por acá, la iglesia bautista de allí, la iglesia metodista de acá abajo, ¿ve? No saben que tienen un nuevo espíritu. ¿Okay? Ellos saben lo que dice la Biblia del 60, ¿ve? O la Biblia, la que Tere leyó primero, pero ellos no saben lo que dice ahí. Ahí dice que nosotros hemos recibido un nuevo espíritu de parte de Dios. Eso es más fuerte, porque eso me da a mí inmediatamente temor dentro de mí, decir, oye, espérate, si tengo ira, si tengo enojo, ahí yo voy me va a hablar el espíritu ahí, ¿ve? Con ira y enojo, no, porque soy hijo de Dios y porque me hizo una injusticia y porque esto y por lo otro. Muchos son los argumentos, pero este espíritu no tiene más argumentos que una realidad que ha comenzado en el corazón de Dios,
que vino como siervo como David, por ejemplo, que vino y dice que salió del corazón de Dios. Hemos salido del corazón de Dios porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Ve? Es un espíritu que hemos recibido. Entonces, esto para mí es tan importante que realmente yo pido al Señor que me ayude porque para que esto revolucione nuestra vida y podamos ver las cosas más alcanzables que esas teorías que te ponen a decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, tengo fe o no tengo fe, o explicaciones que no determinan nada. Muchas explicaciones pueden ser teorías, pueden ser doctrinas, pero si usted tiene un espíritu que es el espíritu de Cristo, el nuevo espíritu de parte de Dios, no puede ser cualquier espíritu. Eso es lo más excelente, eso es lo más maravilloso, y si no, preguntémosle al espíritu, o sea, preguntémosle a nuestro Padre, y Él nos pondrá las cosas en su lugar. Ok, este espíritu unido a nuestro, clama a nosotros, como dije al principio, Abba, Padre. Como bebito. Nosotros tenemos en Cristo Jesús, termino con, bueno, voy a leer todo, o les voy a dar que lean todo ese capítulo 5 para ver qué podamos hacer después, ¿verdad? No llegamos todavía a la hora, ¿verdad? ¿Estamos en una hora? Todavía menos. Sí. Okay, bien. Sí, mira, nada más que quiero repetir el primer versículo. Repite el primer versículo. Porque busco la traducción de lo que quiere decir Hermona. Dice, todo aquel que tiene fe obediente en Yeshua como Mesías, recibe un espíritu nuevo de parte de Dios. Ok. Fe obediente. Okay. Fe obediente. Hebraica. Okay. La hebraica. Pero fíjense una cosa interesante. Ahí el Juan está hablando de algo que nosotros no podemos a veces, o no nos han enseñado, o pasar por alto. Y es que los mandamientos de Dios están ahí. Jesús los cumplió. Y esa justicia pasó a que nosotros, el estatus que tenemos de hijos de Dios es por causa de Jesús, no por nosotros. Nosotros no hemos ganado nada. Yo no tengo ninguna virtud de haber pasado al frente a aceptar a Jesucristo. Él lo hizo todo por mí, yo no hice nada. El Señor nos llamó, dice nadie, el mismo Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces nosotros estamos descubriendo algo que necesitamos en este día, y es porque el Espíritu de Dios lo está revelando. Y lo está revelando a través del Espíritu sobre la Escritura, y del Espíritu sobre nosotros que estamos confiados y sabemos y tenemos la realidad de que somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento. ¿Tu nuevo nacimiento de qué fue? De agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú estabas ahí el día que el Señor entró en esas aguas, tú estabas con Él. Y el día que salió, vino el Espíritu de Dios sobre Jesús y vino sobre ti si tú estabas con Él. Y Jesús te llevó al desierto y ahí fuiste tentado en el desierto. Y Jesús te llevó a la cruz y ahí estabas tú clavado en la cruz. Y después cuando Él resucitó, resucitaste con Él. Sí. Y todo eso San Pablo lo explica. Sí, resucitado con Él. Pero ahora nosotros no tenemos necesidad ahorita de estar tocando, estar con los ojos cerrados. Esto parece una mesa, pero no encuentro la esquina. Puedo estar 3 días dándole vuelta aquí con los ojos cerrados. No voy a encontrar la esquina porque esta mesa es redonda. Pero es mesa. Entonces, así es un ejemplo de muchas cosas que no había llegado al día de ser reveladas. Y nosotros tenemos la gran virtud, mejor dicho, la gracia de Dios de que vivimos en este día para recibir la revelación. Amén. Y toda la revelación es el Espíritu de Dios sobre nosotros, y gracias a Dios que tenemos escritura y que tenemos versiones. Tenía 2 versiones, ha leído la versión de 2 versiones diferentes. Y nosotros estamos aquí, Padre, en tus manos estamos. ¿Qué podemos hacer esta noche contigo? Nada más que amarte y darte gracias, porque nosotros participamos de tu vida. En la mañana adoramos al Señor. Vinimos aquí, ¿qué cosa? Estamos participando de la vida. Cuando la iglesia se reúne, participa de la vida, participa de Dios. ¿Qué cosa es Dios? Dios es la vida. Y cuando participamos de la vida, estamos participando del espíritu más extraordinario y más tremendo. El espíritu inconcebible para la mente humana, cualquiera que fuera. El espíritu del Padre y del Hijo es uno. Tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí está.
Murió Jesús, murimos con Él, resucitamos el tercer día. 3 días estuvo, y al amanecer del nuevo día ese de domingo, pues apareció entonces Jesucristo, y nosotros podemos en este día estar participando de esta gran aventura, de aquellas cosas que son tan increíbles para la mente natural que bueno, que necesitamos ser de otro espíritu para poder entender. Bien, ahora Jesús dijo que vamos a leer otro versículo aquí para terminar, pero quiero que vean la imagen que está allí. ¿Cuántas personas están allí en el monte de la transfiguración? 3. Jesús tomó a los discípulos y subió a un monte alto, el monte que está el monte más alto, el monte Hermón, donde salía todo lo malo y toda la muerte de ese río Jordán. Toda la humanidad está ¿cómo es? Es el simbolismo del río. Tanto es así que desemboca ese río en el mar muerto, donde no hay nada de vida. Sí. Y en ese mar salado está 400 metros por abajo del nivel de la tierra. Es el lugar más bajo de la tierra. ¿Ve? Y ahí está. Y él, allá donde nace ese río, donde estaban todos los poderes y todos los dioses, ahí se hacían sacrificios humanos, ahí se hacían cosas. Todo eso gobernaba. Es un ejemplo de cómo se gobierna la tierra. Entonces Jesús llegó allí, y entonces vinieron y dieron testimonio. En boca de 2 o 3 testigos será todo. Y cuando los discípulos que estaban ahí, ¿cuántos discípulos llevó? 3. Y cuando esos 3 discípulos vieron esto, escucharon lo que ellos estaban hablando. ¿Quiénes fue? Moisés y Elías. ¿Eh? Ustedes saben la historia de Moisés. Y Moisés y Elías y Jesús. Y Jesús, toda su luz que manifestó, los iluminó a ellos, y ellos ellos vieron este maravilloso, y en ese momento vino una voz de la nube, y cuando les cubrió la nube, y le dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Es la segunda vez que el Padre le habla, a él oíd. Entonces nosotros tenemos que escuchar lo que Dios habla. ¿Cómo Dios habla? Eso es fácil. ¿Cómo Dios habló con el Hijo Jesucristo? Cuando vino el Espíritu sobre Jesús, el hijo de María, que sabía que su Abba era su padre, que no era hijo de José, sino hijo de lo alto. Entonces él en su niñez sabía eso, pero cuando llegó su tiempo de tomar la rienda y tomar el negocio de su padre, ya es tiempo que tomamos el negocio de nuestro padre. Es tiempo que la gente reaccione, que despierte. Como dice Isaías: despiértate tú que duermes. ¿Ve? No tenemos todos el mismo espíritu, pero tenemos todos el mismo espíritu, pero no todos saben que tenemos el mismo espíritu. Entonces este es el día de anunciarle a nuestros hermanos, y nuestros hermanos, estoy hablando aquí de la iglesia local y de otros lugares que también puedan despertar por la gracia de Dios y el Espíritu, que puedan entonces entender y participar de ese nuevo espíritu. Elías fue el segundo, el primero fue Moisés. Él vivió el misterio de la muerte, y él no tuvo que Dios matarlo, ni tuvo que en un accidente, ni que no tuvo que hacer nada. Dios le dijo: vente, entra al mundo de mi espíritu, entra a mis cielos, y él cerró sus ojos, y al momento estaba Moisés, ¿no? Moisés. Elías descubrió su realidad de Dios en él, era otro testigo. Y como testigo, siempre me preguntaba: Señor, ¿por qué Moisés se murió de esta forma? ¿Y por qué Elías se fue si todavía no había resurrección? Tú eres el primero que fuiste ascendido a los cielos. Y el Espíritu me empezó a enseñar. Elías es otro testigo. Y ese testigo, él vivió lo que es la vida. Y él sabía dónde estaba la vida. Por eso le dice a Eliseo que estaba: yo quiero 2 porciones de tu espíritu, yo quiero comer, yo quiero tener una realidad de Dios igual que la tuya,
de comer de tu espíritu. Sabía que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y entonces Elías le dijo a Eliseo, es una cosa difícil que tú me has pedido, pero si me vieras ascender, se te va a dar. Y eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Vamos, antes de terminar la clase, ¿cuántas veces usted ha pensado, te acuerdas de aquellos días donde pasaste al frente, donde tú no entendías ni cuál es la diferencia entre Cristo y Jesús, y que tú no sabías por qué tuvo Jesús que morir y por qué esto y cuántas cosas, pero sentías el fuego del amor de Dios, y como un niño le dijiste papi o papá o daddy o Abba. Pero llegó un momento que, así como nosotros también, llegó un momento que dejamos nuestra niñez y nos encontramos con el tiempo de nuestra juventud. Y en el tiempo de nuestra juventud en Cristo, pues el Señor trajo y respondimos. Y entonces empezamos a encontrar otras cosas que tienen que ver con lo que es un joven, ¿ve? En Cristo Jesús. Y cuando pues pasó todo ese tiempo y llegamos entonces a participar de lo que es un padre, es cuando vemos que realmente nos interesa y podemos podemos ser papá de otros, esto es, podemos dar vida a otros o dar vida. Eso es lo que Dios quiere. Esa es nuestra capacidad, que viene en tres partes también. Así que como en boca de 2 o 3 testigos, ahí tenemos el monte de la transfiguración. Jesús es el principal testigo, y por ello ellos estaban hablando de la muerte de él, porque esto iba a cerrar completamente el ciclo de gran misterio que ellos vivieron. Ellos vivieron el misterio de la muerte con su fe en Cristo. Lo que vio Moisés en el monte de la transfiguración, en el monte de Sinaí, lo que vio, lo que participó Elías en el monte también de Sinaí, y lo que Jesús mostró en el gran monte de Sión, un monte de veras, el monte sobre todo un monte, y eso fue lo que todos ellos que en lo natural vivieron. Hay un monte muy alto, pero en lo espiritual lo que significa, Él es el Señor y el Rey de ese monte. Y tenía sus dos testimonios ahí. Ahora nosotros tenemos 3 testimonios. Tenemos este cuadro maravilloso del artista que hizo esto, que se lo imaginó de esa forma, porque realmente usted puede imaginárselo como quiera, pero realmente es para nosotros una bendición. Así que esta noche la tarea es leer completamente lo que es de capítulo 1 de Juan, capítulo 5. Empezamos por el verso 1 y terminamos entonces en el verso 8. ¿Ve? Y la clase próxima entonces empatamos. ¿Está bien? ¿Ok? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias porque podemos sentir el espíritu de amor y podemos participar. Cuando decimos, oh Padre, sentir, sabemos que toda nuestra alma está puesta, Señor, a ser doblegada, a ser dirigida y participar de todo tu amor, Señor, que es lo más grande que nosotros podamos experimentar. Nosotros esta noche creemos que la unción de tu Espíritu nos puede conducir a funcionar, a hacer todas las cosas en tu amor, en tu fuego. Y así como dice el capítulo 13 de que San Pablo escribió a los Corintios, nosotros sabemos que podemos ponerlo por práctica y que tú nos vas a ayudar y nos vas a dar la fuerza necesaria por tu Santo Espíritu para que tengamos la experiencia final y última, que es ver todas estas cosas hecho una realidad en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, te damos porque tenemos hoy el palpar aquellas cosas que realmente no vemos, pero realmente sabemos palpándolas que están ahí. Y nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, te damos gracias por habernos invitado y por habernos también traído al mundo en este tiempo de este gran despertar silencioso y hermoso de lo que es tu poder y tu reino sobre la tierra. Amén. Gracias, Señor, porque de toda lengua, pueblo y nación, tú levantas hoy un sacerdocio Amén. Digno de tu amor y digno de que podamos llevar tu nombre, Señor, como hijo tuyo, hermano de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.